El sol de la mañana caía con elegancia sobre la calle principal, reflejándose en los amplios ventanales de la tienda de lujo, Maison Delacroix, una boutique de renombre conocida por sus precios inalcanzables y su clientela exclusiva. Al otro lado de la avenida, un anciano se detuvo frente a la vidriera. Su abrigo, largo y gastado por los años, colgaba de sus hombros como si contuviera historias que nadie había querido escuchar en mucho tiempo. Tenía el cabello completamente blanco, peinado con esmero, y un bastón de madera tallada que resonaba sutilmente contra las baldosas cuando caminaba. Sus zapatos, limpios pero visiblemente desgastados, hablaban de pasos recorridos por caminos que nadie en esa tienda podría imaginar. Dentro de Maison Delacroix, una sinfonía suave de cuerdas flotaba por el aire acondicionado. Las dependientas lucían impecables en sus trajes entallados, sus sonrisas entrenadas tan brillantes como frías. El gerente, un hombre de unos 40 años llamado Claudio, estaba de pie junto al mostrador principal, revisando informes en su tableta. La puerta automática se deslizó con un bip apenas audible, rompiendo el equilibrio artificial de la escena. El anciano cruzó el umbral con paso lento, casi reverente, como quien entra a un templo que no lo quiere dentro. Las miradas se dirigieron hacia él. Algunas, fugaces y nerviosas, otras, largas y cargadas de juicio. Su ropa contrastaba violentamente con el mármol pulido, las vitrinas iluminadas y los maniquíes que ostentaban prendas de 5 cifras. Una clienta joven, que sostenía un bolso de diseñador bajo el brazo, frunció el ceño y dio un paso al costado como si el aire hubiese cambiado de olor. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó una de las vendedoras con voz melosa, acercándose con una sonrisa artificial. Su mirada, sin embargo, era cortante como el filo de un cuchillo. Solo estoy mirando, respondió el anciano, con voz suave, casi como si pidiera permiso para existir. Bueno, tenemos una política de visitas con cita previa para ciertos sectores de la tienda, agregó ella, bajando un poco la voz y mirando hacia Claudio en busca de apoyo. El gerente levantó la vista. Sus ojos analizaron al anciano como quien evalúa un objeto defectuoso. Sin moverse de su lugar, hizo una seña con la cabeza a otro empleado, un joven nuevo llamado Tomás, de unos 25 años, que se acercó con cautela. Tomás, a diferencia de sus compañeros, no fingió la sonrisa. La suya era auténtica, nerviosa, sí, pero genuina. Estaba aún en ese punto donde el corazón no ha sido del todo endurecido por las normas no escritas del lujo. Buenos días, señor. ¿Puedo ofrecerle un café o agua mientras observa?, preguntó Tomás, con respeto. Solo quiero mirar un poco. Siempre me ha gustado ver cómo se visten los nuevos tiempos, dijo el anciano, con una chispa de ternura en los ojos. Claudio bufó desde su lugar. Caminó hacia ellos con pasos firmes, su perfume llenando el espacio antes que él. Disculpe, señor, pero esta tienda es altamente exclusiva. ¿Está buscando algo en particular? ¿Tiene una cita con alguno de nuestros asesores?, preguntó con un tono cortés, pero evidentemente impaciente. No, respondió el anciano, mirándolo directo a los ojos sin levantar la voz. Solo pasaba por aquí y quise entrar. Un silencio incómodo se extendió por el aire. Claudio cruzó los brazos. Entiendo. Pero le agradeceríamos que no manipule los productos. Son artículos muy delicados, dijo con una sonrisa falsa, haciendo una leve inclinación de cabeza. Hay otras tiendas más accesibles en la zona. El anciano no respondió. Sus ojos recorrieron una vitrina que exhibía relojes de pulsera, cada uno más extravagante que el otro. Por un momento, su mirada se detuvo en uno en particular, una pieza con correa de cuero negro y una esfera minimalista. Una sombra de nostalgia pasó por su rostro. Ese modelo, dijo, señalando el reloj. Lo diseñé yo, hace muchos años. Tomás alzó las cejas, sorprendido. Claudio soltó una risa seca. Perdone,
pero ese modelo es de la colección Lune Saphir, edición limitada, diseñada por el maestro relojero André de Veró hace más de 30 años, dijo Claudio, como quien enseña algo obvio a un niño. Sí, dijo el anciano con una sonrisa melancólica. André fue mi alumno. Claudio entrecerró los ojos. Las palabras quedaron flotando en el aire, demasiado absurdas para tomarse en serio, pero demasiado precisas para ser ignoradas del todo. La clienta joven soltó una risa burlona. Tomás miró al anciano con renovado interés. Había algo en su mirada. Algo en su postura. Como si ese cuerpo, frágil por los años, contuviera secretos que ningún archivo digital podría registrar. El anciano giró lentamente y empezó a caminar hacia la salida. Cada paso resonaba más fuerte que el anterior. Tomás dio un paso al frente, como queriendo detenerlo, pero no se atrevió. Claudio lo detuvo con un gesto imperceptible. Y así, mientras las puertas automáticas se abrían de nuevo, el anciano salió del lugar sin mirar atrás, dejando tras de sí una incómoda sensación en el aire. Algo no cuadraba. Y lo peor era que, aunque nadie quería admitirlo, todos lo habían sentido. El aire dentro de Maison de la Croix volvió a su aparente normalidad tras la salida del anciano, pero algo sutil había cambiado. El murmullo de las conversaciones parecía menos natural, como si todos intentaran convencerse de que lo ocurrido no había sido más que un detalle sin importancia. Claudio, con el ceño levemente fruncido, volvió tras el mostrador y lanzó una mirada rápida a Tomás. ¿Qué fue eso?, preguntó en voz baja, pero con un filo que no intentaba esconder. No lo sé, señor. Pero había algo en su forma de hablar. No parecía estar bromeando, respondió Tomás, con una mezcla de respeto y duda. Por favor. Un viejo con abrigo raído diciendo que diseñó un reloj de lujo. ¿Tú sabes cuánto cuesta esa pieza? Más de lo que él ha visto en toda su vida. Tomás bajó la mirada. No estaba de acuerdo, pero tampoco tenía la autoridad para replicar. Apenas llevaba 3 meses en la tienda, y lo habían entrenado para obedecer, no para pensar demasiado. Mientras tanto, del otro lado del salón, las clientas comentaban el incidente como quien comenta una rareza desagradable. Una de ellas, de lentes oscuros y labios rojos como rubíes, murmuró. Eso es lo que pasa cuando dejas que cualquiera entre. Ya ni las tiendas exclusivas están a salvo. Claudio escuchó el comentario y lo aprovechó como una afirmación de su liderazgo. Exactamente por eso tenemos estándares. Si dejamos que este tipo de personas entren, ¿qué imagen damos? Tomás fingió revisar el inventario en su tableta para disimular su incomodidad. A pesar del tono dominante de Claudio, algo del anciano había quedado dando vueltas en su mente. Sus palabras, tan simples como contundentes, André fue mi alumno. No era una frase que alguien inventaría al azar. Ese mismo día, alrededor del mediodía, Tomás aprovechó su descanso para hacer una búsqueda rápida en su celular. Tecleó André de Veró mentor y entre los resultados encontró una entrevista antigua de un programa francés de relojería. El video mostraba a un joven André, de cabello oscuro y gafas gruesas, diciendo con entusiasmo: tuve la suerte de formarme bajo la guía del maestro Julián Moretti. Un genio discreto, casi olvidado, pero su precisión y ética moldearon todo lo que hago hoy. Tomás se quedó inmóvil. Retrocedió el video. Pausó. Allí estaba el nombre, Julián Moretti. Volvió a reproducir la frase. Julián. El anciano no había dicho su nombre al entrar, pero ahora todo encajaba. La manera en que había observado el reloj, la forma en que hablaba, el respeto con el que pronunciaba cada palabra. No era arrogancia. Era memoria. Volvió a entrar a la tienda y encontró a Claudio charlando con otra supervisora. Tomás se acercó, vacilante. Disculpe, Claudio. Quería comentarle algo, comenzó. ¿Ahora qué? ¿Te pidió disculpas el reloj por haber sido mirado por un mendigo? Algunos rieron. Tomás no.
Encontré una entrevista de André de Veró. Nombra a Julián Moretti como su mentor. Creo que ese era el hombre que vino hoy. El anciano. Claudio parpadeó. Por un segundo, pareció perder el control de su expresión, pero lo disimuló rápido. ¿Y qué si era él? ¿Quieres invitarlo a que viva aquí? Esta es una tienda, Tomás, no un museo. No, señor. Solo pensé que si realmente era él tal vez merecía otro tipo de trato. Claudio lo miró fijamente durante unos segundos. Escucha, muchacho. En este negocio no importa quién fuiste, sino quién parece ser ahora. Si viene vestido como un mendigo, lo tratamos como tal. Así es como se protege una marca. Tomás asintió lentamente, pero en su interior algo se quebraba. La imagen del anciano caminando con dignidad hacia la salida regresó a su mente una y otra vez. Horas después, al caer la tarde, la tienda comenzó a vaciarse. Claudio se retiró antes de lo habitual, argumentando una reunión importante con inversores. Tomás quedó a cargo del cierre junto a 2 compañeros más. Mientras organizaba el área de exhibición, vio algo en el suelo, justo debajo de la vitrina de los relojes. Se agachó y recogió un pequeño pañuelo doblado, de lino blanco, con las iniciales JM bordadas con hilo dorado en una esquina. Lo sostuvo en sus manos como si fuera una pieza frágil de historia. Era viejo, sí, pero limpio, bien cuidado. Un detalle sutil, casi invisible, que hablaba de alguien que aún respetaba su dignidad a pesar del juicio ajeno. Tomás lo guardó en el bolsillo de su saco. Tal vez regrese, pensó en voz baja. Esa noche, al cerrar la tienda, las luces se apagaron una por una, dejando el interior en penumbra. Afuera, en la acera, la farola parpadeó una vez y luego quedó fija. A lo lejos, en la sombra, una figura se detenía frente a la tienda por segunda vez. No tocó la puerta. No hizo ruido. Solo observó. Y sonrió levemente. La noche se deslizaba sobre la ciudad como una sábana de terciopelo. En un pequeño apartamento del barrio de San Telmo, lejos de los rascacielos, de los ventanales ostentosos, de los perfumes que se venden por litros y de las sonrisas ensayadas, Julián Moretti colgaba cuidadosamente su abrigo. Lo colgaba cada noche en el mismo perchero, con una precisión ritual. El bastón lo apoyaba junto al marco de la puerta, ligeramente inclinado, como si fuera un viejo compañero de viaje. Encendió la lámpara del salón. La luz cálida iluminó una sala pequeña pero meticulosamente ordenada. Nada sobraba, nada faltaba. Sobre un mueble bajo, descansaban varias cajas de madera, todas iguales, todas cerradas. Junto a ellas, un viejo álbum de fotos con bordes dorados y una libreta de cuero desgastado. Y, enmarcada con sencillez, una carta con membrete oficial de Suiza: «Ha sido un honor trabajar con usted, maestro Moretti. Su legado ha dado forma al tiempo mismo». Julián se sentó en su sillón de orejas y cerró los ojos. Lo embargó un silencio profundo, cargado de memorias. Volvió, sin querer, a un taller lleno de engranajes, con olor a aceite fino y madera recién pulida. Era un joven en sus 30, vestido con camisa blanca remangada y chaleco gris, los ojos fijos en una lupa mientras calibraba la rueda de escape de un reloj de bolsillo. A su lado, un aprendiz nervioso y curioso, apenas veinteañero, André de Veró. Sus manos temblaban al sujetar las pinzas, y cada tanto le lanzaba una mirada ansiosa a su maestro. «La paciencia es el secreto del tiempo, André», decía Julián con voz serena. «Si lo apuras, se rompe. Si lo entiendes, lo dominas». André asentía con entusiasmo, absorbiendo cada palabra como si fueran lecciones sagradas. Pasaron años en ese pequeño taller, con el sol entrando por la ventana y el tic-tac de los relojes marcando el ritmo de los días. Julián le enseñó todo lo que sabía, cómo leer el metal, cómo sentir la presión exacta de una corona, cómo elegir la pieza no por su precio sino por su alma. Pero el mundo cambió. El taller fue absorbido por una empresa mayor.
Julián fue empujado lentamente al margen, mientras André crecía en fama. No había traición, no había rencor. Solo transformación. Como el paso del tiempo. Los recuerdos se desvanecieron lentamente, como el humo de un cigarro que alguna vez fue constante en su escritorio. Julián abrió los ojos y se inclinó hacia una de las cajas de madera. La abrió con delicadeza, revelando una docena de bocetos. Eran diseños de relojes. Algunos toscos, de sus primeros años. Otros, obras de arte técnicas. Cada línea hablaba de años de obsesión. Algunos modelos llevaban su firma. Otros, solo iniciales. Uno en particular, el mismo que vio en la tienda esa mañana, tenía una nota escrita a mano, para André. Porque el tiempo no solo se mide, también se honra. Acarició el papel con la yema de los dedos. No había tristeza en su mirada, solo una especie de resignación noble. Él no buscaba fama. Nunca la buscó. Su mayor orgullo era saber que su trabajo había perdurado, aunque su nombre no lo hiciera. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde el tercer piso se veía el callejón iluminado por la luna. Una pareja joven pasaba riendo, sin notar al anciano que los observaba con una ternura inexplicable. Volvió al escritorio y abrió su libreta de cuero. Empezó a escribir. Hoy entré a una tienda que lleva relojes míos sin saberlo. Fui mirado como un intruso. Me sentí invisible en un lugar construido sobre lo que una vez hice con mis propias manos. Es curioso. No duele como pensaba. Solo me confirma que el mundo se ha olvidado de mirar más allá de los trajes y los brillos. Pero un joven me habló con respeto. Uno solo. Y eso, quizás, sea suficiente por hoy. Tal vez aún queda gente que escucha. Volveré. Cerró la libreta. Se inclinó, tomó su bastón, y lo colocó cuidadosamente junto a la silla. Luego, apagó la lámpara. La oscuridad llenó la habitación, pero no era una oscuridad vacía. Era la paz de quien ha caminado mucho y sabe que algunas batallas se pelean sin palabras. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Tomás no podía dormir. Tenía el pañuelo con las iniciales de Julián sobre la mesa de luz. Lo había lavado con cuidado, como si fuera una reliquia. Lo sostenía entre sus dedos como quien sostiene un secreto. Decidió buscar más información. Entró a un foro de coleccionistas de relojes. Preguntó, ¿alguien sabe algo sobre Julián Moretti? Maestro de André Devereux. En menos de 10 minutos, varias respuestas aparecieron. Una leyenda olvidada. El primer reloj que fabricó es considerado una joya técnica. Solo existen 7. Hay una entrevista de 1987 donde Devereux dice que todo lo que aprendió, lo aprendió de él. Una vez intenté contactar con Moretti para una exposición. Nadie sabía dónde vivía. Pensé que estaba muerto. Tomás se quedó en silencio. Sabía que debía hacer algo. No podía dejar que todo quedara así. Julián Moretti no podía ser tratado como un intruso en una tienda donde sus creaciones aún brillaban. El reloj marcaba las 2:13 de la mañana. Tomás susurró al vacío. Voy a encontrar la forma de ayudarlo. Y el tiempo siguió su curso, como siempre, pero ahora, con alguien prestando atención. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo se hubiese empapado de la melancolía del día anterior. Tomás llegó temprano a Maison de la Croix, con el pañuelo cuidadosamente doblado en el bolsillo interno de su saco. Su paso era más decidido que de costumbre, y sus ojos, normalmente distraídos entre vitrinas y listas de precios, tenían ahora un propósito más profundo. Nada más entrar, fue recibido por la rutina de siempre, música instrumental, olor a cuero caro, voces suaves tras mostradores de mármol. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no miraba solo con los ojos del empleado nuevo que temía romper una norma. Ahora observaba con la mirada de alguien que había sido testigo de una injusticia, aunque sutil,
Y no podía seguir fingiendo. Claudio llegó 20 minutos después, impecable como siempre, revisando su tableta mientras saludaba a cada empleado con una frialdad funcional. Tomás, dijo al pasar, sin levantar la vista, hoy llega una clienta importante a las 11. Nada de errores. Entendido, respondió Tomás, pero su mente estaba en otra parte. A las 9:45, fingió que necesitaba salir un momento para llevar un paquete a la mensajería del centro comercial. Nadie lo cuestionó. Tomó el pañuelo del bolsillo, lo dobló cuidadosamente dentro de una hoja en blanco, y escribió a mano. Señor Moretti, sé quién es usted. Me gustaría conversar, si me lo permite. Dejo mi tarjeta. No tengo nada que ofrecer, solo respeto. Tomás. Adjuntó su número de celular y caminó hasta la zona de San Telmo. No sabía exactamente dónde vivía el anciano, pero recordaba un detalle fugaz: en el reverso del pañuelo, había un bordado casi invisible con letras muy pequeñas: San Telmo, tercer piso. Fue suficiente para empezar. Preguntó en la farmacia del barrio. Nadie conocía a un Moretti, pero una señora mayor que barría la entrada de su edificio le dijo: ¿El viejito del bastón y los ojos claros? Vive allá, en la esquina, frente a la ferretería. No molesta a nadie. Es callado, pero siempre saluda. Tomás agradeció con una sonrisa sincera. Al llegar al edificio, un portero lo miró con desconfianza, pero lo dejó pasar cuando mencionó el pañuelo. Subió los 3 pisos por la escalera. Frente a la puerta 3B, respiró hondo y dejó el sobre en el felpudo. No tocó. No insistió. Solo lo dejó ahí, con una pequeña piedra encima para que el viento no se lo llevara. Volvió a la tienda justo a tiempo para la llegada de la clienta especial. Era una diseñadora de modas famosa, acompañada de un séquito. Todo el personal estaba en tensión. Claudio dio instrucciones como un director de orquesta y, por unas horas, todo volvió a la perfección superficial que regía ese mundo. Pero Tomás estaba en otra parte. Revisó su celular varias veces, sin recibir respuesta. Cuando acabó su turno, caminó hasta la parada del colectivo con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de pensamientos. Cerca de las 8 de la noche, recibió un mensaje de un número desconocido. Señor Tomás, agradezco su respeto. No suelo recibir visitas. Pero si desea hablar de tiempo, puede encontrarme mañana a las 18 en el café de la Plaza Dorrego. J.M. Tomás sonrió. Sintió una energía que no había sentido desde que empezó a trabajar en la tienda. No era entusiasmo por una venta, ni la satisfacción de una comisión. Era algo más puro, la emoción de acercarse a una verdad oculta, a un maestro caído en el olvido. Al día siguiente, puntual como un reloj suizo, Tomás llegó al café. Lo eligió una mesa al aire libre. Los árboles de la plaza filtraban la luz como si el tiempo pasara más lento ahí. La ciudad rugía a lo lejos, pero en ese rincón, todo era distinto. Julián apareció caminando con su bastón. Vestía un saco gris claro y una bufanda azul que contrastaba con sus cabellos blancos. Se notaba que había hecho un esfuerzo por presentarse con dignidad. No lo hacía por vanidad, sino por respeto al encuentro. Tomás se levantó y le ofreció la mano. Julián la estrechó con firmeza y se sentaron. Gracias por venir, señor Moretti, dijo Tomás. Gracias por invitarme, joven. No es común que alguien quiera escuchar a los viejos sin juzgar. Hubo una pausa cómoda. 2 generaciones separadas por años, pero unidas por algo más fuerte, el deseo de comprender. Cuando entró a la tienda, empezó Tomás, vi cómo lo miraban. Y me quedé sin hacer nada. Pero sus palabras me hicieron pensar. Lo busqué. Lo leí. Y entendí que no podía dejarlo así. Julián asintió lentamente. No busco reconocimiento, Tomás. Mi tiempo ya pasó. Pero duele, un poco,
ver que aquello que uno construyó con tanto esmero ahora solo importa por su precio. No por su historia. No por su alma. Pero aún hay quienes valoran eso. Yo lo hago, dijo Tomás con sinceridad. Y sé que otros también lo harían si supieran. Julián sonrió, una sonrisa leve, con ese aire que tienen los que han aprendido a reír sin amargura. ¿Y qué harías tú con esa verdad?, preguntó. Tomás lo pensó un instante. Le devolvería su lugar. Aunque fuera solo por un momento. Aunque solo lo supieran los que quieran ver más allá del mármol y el perfume caro. El anciano lo miró con atención. En sus ojos brillaba algo parecido al orgullo, pero también una nostalgia tranquila. Como quien ve florecer algo que había dado por perdido. Entonces haremos algo, Tomás. Pero paso a paso. Como se ensamblan los buenos relojes. Ambos se quedaron en silencio un instante. El mozo trajo 2 cafés. Julián tomó el suyo con las 2 manos. Tomás imitó el gesto. Era un pequeño ritual, pero se sintió importante. El tiempo pasó sin que lo notaran. Y en ese rincón de Buenos Aires, sin testigos ni cámaras, comenzó algo que cambiaría para siempre la historia de una tienda que creía saberlo todo sobre el lujo pero había olvidado lo esencial. El café de Plaza Dorrego tenía ese aire antiguo que parece no ceder al tiempo. Las tazas eran pequeñas, de loza blanca con bordes dorados, y los mozos caminaban sin prisa, como si cada pedido formara parte de una coreografía invisible. Tomás, aún con su uniforme recién planchado bajo el abrigo, se inclinó hacia Julián con atención. No sacó su celular, no tomó notas. Solo escuchó. Julián lo notó. Y por eso, habló. ¿Alguna vez has reparado un reloj desde cero, Tomás? Solo he cambiado correas o limpiado alguna pieza, respondió con honestidad. Entonces no conoces el lenguaje del silencio, dijo Julián, con una voz baja pero firme. Armar un reloj es como construir una vida. Cada engranaje tiene una función. Cada error, un eco. Y el tiempo siempre te observa. No se detiene. Pero tampoco olvida. Tomás asintió, sintiendo que esa frase pesaba más que cualquier artículo de lujo que hubiera vendido. Yo no nací en el mundo del lujo. Mi padre era zapatero. Mi madre, modista. Crecí entre cueros y telas, escuchando cómo la gente confiaba sus historias en objetos. Unos zapatos para una boda. Un vestido para una despedida. Lo que vestimos cuenta quiénes somos. Igual que los relojes. ¿Y cómo pasó de ese mundo al de la relojería?, preguntó Tomás. Por accidente, como todo lo importante en la vida, respondió Julián. Un turista suizo dejó un reloj averiado en la zapatería de mi padre. Yo tenía 15 años. Lo abrí por pura curiosidad. Y cuando vi el corazón de ese aparato, supe que no iba a dedicarme a otra cosa nunca más. Tomás sonrió. Podía imaginar al joven Julián, con los ojos brillando ante la complejidad oculta de un mecanismo. Estudié de noche, trabajé de día. Me rechazaron en varias escuelas técnicas hasta que un viejo maestro me aceptó como aprendiz en Berna. No tenía apellido famoso, ni una fortuna detrás. Solo hambre. Pero aprendí con obsesión. Mis primeros modelos los vendía en mercados artesanales, donde nadie preguntaba por la marca. Solo les interesaba que el reloj funcionara bien y durara toda una vida. Tomás se recostó en la silla. Podía sentir el peso de cada palabra. Julián no hablaba con resentimiento. Lo hacía con esa calma que dan los años y el haber vivido con propósito. Y fue en Suiza donde conocí a André Devereux. Un joven brillante. Inseguro, pero con talento. Lo tomé como aprendiz. Le enseñé todo. Le mostré no solo el oficio, sino la ética. Le dije que si alguna vez un hombre iba a estar en una caja, debía merecerlo. Y lo logró, susurró Tomás.
Lo logró, repitió Julián, sin ira, pero con una sombra de tristeza. Fundó su marca. Creció como la espuma. Yo me retiré sin hacer ruido. Le regalé mis últimos diseños. Incluso le cedí patentes que llevaba años perfeccionando. No me importaba la fama. Me importaba que el tiempo siguiera siendo tratado con respeto. Tomás lo miró, incrédulo. ¿Cedió las patentes? Sí. Pensé que era lo correcto. Pero después empezaron a aparecer modelos nuevos, con mis diseños, sin mención alguna. Me borraron de la historia. Y cuando pregunté, me dijeron que era mejor así. Que los clientes no compran relojes con historias de viejos artesanos, sino con nombres que suenen bien en las revistas. Se hizo un silencio denso. ¿Nunca lo enfrentó? ¿Para qué? ¿Para arrastrar mi nombre en una guerra de abogados que no entienden de engranajes? No. Yo ya sabía quién era. No necesitaba que me lo recordaran. Tomás bajó la mirada. Le dolía escucharlo. Porque ahora conocía la verdad. Y lo peor era que la marca para la que trabajaba, la tienda en la que él mismo vestía de punta en blanco para parecer digno, estaba construida sobre ese olvido. Lo que me molesta, continuó Julián, no es haber sido olvidado. Es que nadie cuestionó por qué. Nadie preguntó. Nadie se detuvo a mirar el reverso de esos relojes, donde aún están grabadas mis iniciales. Pequeñas. Invisibles. Pero ahí están. Tomás levantó la vista con decisión. Yo sí lo hice. Y quiero hacer más. ¿Más? Quiero que sepa que hay una generación que aún puede aprender. Que aún valora lo verdadero. Y quiero que esa historia, la suya, se escuche. Julián lo observó un instante. No con escepticismo, sino con prudencia. ¿Y cómo harías eso? Tomás respiró hondo. Déjeme mostrarle. Permítame grabar su historia. Sus palabras. Sus diseños. Si no quieren publicar su verdad allá arriba, la contaré desde abajo. Y sé que no estaré solo. Julián se quedó en silencio. Luego bebió un sorbo de café, y sus labios se curvaron en una sonrisa muy suave. Entonces, Tomás, empecemos a recuperar el tiempo. Desde ese momento, comenzó un proyecto secreto. Un encuentro cada semana. Grabaciones de audio. Fotografías de antiguos bocetos. Historias que Julián había guardado en libretas de cuero, en sobres olvidados, en la memoria. Tomás se convirtió en su cronista. Y aunque el mundo aún no lo sabía, algo poderoso estaba por despertarse. Porque hay verdades que pueden ocultarse durante años pero no para siempre. La tienda brillaba como siempre. Cada superficie pulida, cada lámpara de cristal, cada detalle milimétricamente colocado era una celebración de lujo. Pero para Tomás, algo había cambiado. Ya no veía solo el mármol italiano o el terciopelo en los probadores. Ahora, cada rincón parecía gritar una verdad incómoda, todo eso era una máscara. Un disfraz brillante que cubría una profunda amnesia. Claudio, impecable como siempre, preparaba el escaparate de la nueva colección Ligne du Temps, una línea supuestamente inspirada en la elegancia eterna de los maestros suizos. Tomás sintió una punzada en el pecho. El diseño central era un modelo idéntico a uno de los que Julián le había mostrado semanas atrás, sacado de un cuaderno fechado en 1981. Claudio, ¿sabes quién diseñó este reloj originalmente? Preguntó, con un tono casual. Lo hizo el estudio de diseño de Devereux. Tienen un equipo de genios. Tomás fingió una sonrisa. Nada. Curiosidad. Quiso decirle la verdad. Quiso contarle que ese modelo había nacido en una mesa de madera, en una buhardilla suiza, dibujado a lápiz por un hombre que ahora caminaba con bastón por San Telmo. Pero supo que Claudio no escucharía. Porque Claudio no escuchaba historias.
Solo escuchaba ventas. En su tiempo libre, Tomás seguía visitando a Julián. Grababa conversaciones, tomaba fotos de sus bocetos antiguos, digitalizaba notas y dibujos con precisión de relojero. Lo hizo sin plan claro al principio, solo con la intuición de que esa historia merecía ser contada. Una tarde, Julián abrió una caja de cartón que había estado años sellada. Esto lo guardé por si algún día alguien volvía a preguntar. Nunca lo hicieron. Hasta vos. Dentro había cartas manuscritas, fotos en blanco y negro con nombres al dorso, artículos de revistas de los años 70 y varios modelos de relojes únicos, jamás comercializados. Algunos estaban incompletos, pero todos eran hermosos, llenos de detalles que ninguna máquina podría haber imaginado. Tomás sacó fotos de todo. Empezó a escribir textos, descripciones, fragmentos de la historia. Le pidió permiso a Julián para crear un perfil anónimo en redes sociales, El Relojero Invisible. Julián aceptó con una advertencia. Contá mi historia, pero no mi nombre. No todavía. Que sea la historia la que hable, no el escándalo. Tomás lo entendió. Publicó los primeros posts con fotos y relatos cortos. Este diseño fue rechazado por considerarse demasiado complejo para el consumidor moderno. Pero cada engranaje fue calibrado a mano. El artesano tardó 37 días en completarlo. Oh, esta caja guarda un reloj que nunca se vendió. Su creador prefería regalarlo a quienes entendían el tiempo como arte, no como precio. El perfil comenzó con unos pocos seguidores. Luego 100. Luego 1000. Algunos relojeros jóvenes comenzaron a comentar. Después, diseñadores. Luego periodistas. En menos de un mes, el relojero invisible era mencionado en foros internacionales. Todos preguntaban lo mismo, ¿quién es este genio olvidado? En paralelo, la tensión en Tomás crecía. No dormía bien. En la tienda, sentía que cada palabra que decía era parte de un teatro. Que cada sonrisa que ofrecía era una traición. Las ventas seguían, las comisiones llegaban, pero él ya no se sentía parte de ese juego. Una mañana, mientras ayudaba a una clienta a elegir entre dos relojes idénticos con nombres distintos, ella le preguntó: ¿cuál de estos tiene más historia? Tomás vaciló. Podría haberle dicho lo de siempre: este tiene zafiros en el mecanismo, el otro una edición limitada. Pero en lugar de eso, dijo: ninguno. Son copias de un diseño de hace más de 40 años. El original tenía un engranaje que ya no se fabrica. Su creador no es parte de la marca. La mujer lo miró, sorprendida. ¿Me estás diciendo que esto es una copia? Es una interpretación, dijo Tomás. Pero la historia verdadera no está en esta vitrina. Está en una buhardilla, en una libreta, en un nombre que la industria olvidó. La mujer sonrió, intrigada. Gracias. Eso es exactamente lo que quería saber. Y se fue, sin comprar nada. Tomás recibió una mirada asesina de Claudio minutos después. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Diciendo la verdad. Acá no vendemos verdades. Vendemos lujo. Tomás lo miró. Sonrió. Y el lujo sin verdad es solo cartón con brillo, Claudio. Ese día supo que su tiempo en la tienda tenía los días contados. Esa noche, Julián y Tomás se reunieron en el café. Tomás le contó lo que había dicho, lo que había hecho. Esperaba una reprimenda. Pero Julián se limitó a decir: por fin. Ya hablas como un relojero. ¿Y ahora? Ahora, solo queda una cosa por hacer. Mostrarles quién soy. Cuando estés listo. Tomás tragó saliva. Sabía que eso no iba a gustar en Maison de la Croix. Sabía que exponer la verdad no sería elegante, ni seguro. Pero también sabía algo más. Era lo correcto. La galería era pequeña, discreta.
No tenía carteles luminosos ni vitrinas relucientes. Estaba escondida en un pasaje de Palermo, entre una tienda de encuadernación artesanal y una cafetería vegana. Pero esa noche, algo en el aire vibraba distinto. Tomás había trabajado en silencio durante semanas. Había reservado el espacio, enviado invitaciones discretas, colgado las piezas gráficas que había creado con esmero. Las fotos de los diseños originales de Julián estaban montadas en bastidores de madera. Había una mesa de cristal con algunos de sus relojes más antiguos. Y en una de las paredes, en letras doradas sobre fondo negro, solo decía: El relojero invisible, una historia que el tiempo no logró borrar. Julián llegó puntual, con su bastón y su traje gris claro, planchado con esmero. Tomás lo recibió en la entrada con una mezcla de orgullo y nerviosismo. ¿Estás seguro?, le preguntó Julián. Es tu tiempo, Julián. Te están esperando. Y era cierto. Aunque no había prensa tradicional ni representantes de grandes marcas, sí estaban allí los que importaban: estudiantes de diseño, artesanos, jóvenes relojeros, periodistas independientes, y personas que habían seguido las publicaciones del relojero invisible desde el anonimato. Uno de ellos se acercó al ver a Julián entrar. Era un joven con barba desprolija y ojos brillantes. ¿Es usted el autor de este modelo?, preguntó, señalando una foto de un diseño antiguo en espiral. Julián asintió, con una pequeña sonrisa. Lo hice en 1979. Fue rechazado por ser demasiado poético. Hizo una pausa. Me alegra que lo mires como si fuera nuevo. Es que lo es, dijo el joven. Para nosotros, esto es futuro. Durante la siguiente hora, Julián caminó lentamente por la galería, acompañado por Tomás, hablando con cada visitante, contando anécdotas, mostrando los secretos detrás de cada engranaje. La atmósfera era mágica. No había marketing. No había precios. Solo una historia rescatada del olvido. Cuando llegó el momento del pequeño discurso, Tomás se paró frente al grupo. Lo miraban con atención. Algunos ya lo reconocían como el vendedor de Maison de la Croix. Pero esa noche, era otra cosa. Gracias por estar acá. Esta muestra no es sobre una marca. No es sobre lujo. Es sobre memoria. Sobre justicia. Sobre el tiempo y quien lo mide. Tomás hizo una pausa y miró a Julián, quien se sentó a su lado. Durante décadas, este hombre diseñó piezas únicas, con precisión, con alma. Algunas fueron robadas. Otras, olvidadas. Pero hoy elegimos recordar. Julián se levantó. Caminó despacio hacia el centro. Todos lo miraron en silencio. Mi nombre es Julián Méndez. Tal vez no lo hayan oído antes. Pero si tienen un reloj de Veró de los años 70 o 80, quizás lleven algo mío en la muñeca. Hubo un murmullo en la sala. Alguien exhaló un «no puede ser». Otro simplemente se llevó una mano al rostro. No estoy acá para acusar. Estoy acá porque durante mucho tiempo pensé que el silencio era humildad. Pero no. El silencio fue complicidad. Y los cómplices del olvido también deben despertar. Se hizo un silencio tenso. Yo no quiero venganza, continuó. Solo quiero que los nuevos artesanos sepan que la historia no empieza con una campaña publicitaria. Empieza en una mesa, con un lápiz, con una obsesión, con manos que tiemblan de cansancio. Yo no tengo herederos. Pero si alguien acá se siente tocado por esta historia, entonces quizás mi legado no muera. Aplausos. Lentamente, primero tímidos, luego fuertes. Verdaderos. Julián se sentó. Tomás lo abrazó, sin palabras. Pero la noche no terminaría sin una sorpresa más. Una mujer mayor, elegante, con un aire severo pero refinado, se acercó entre la multitud. Llevaba un broche de ónix y un abrigo de paño oscuro.
Algunos la reconocieron. Era Liz Devereaux, hermana de André y actual directora creativa de la marca. Julián, dijo en voz baja. No esperaba encontrarte así. Ni yo esperaba verte venir, respondió él, con calma. Vi la muestra por redes. No creí que fueras tú. Hasta que vi este diseño, dijo, señalando un modelo que solo Julián y su hermano conocían. Pensé que lo habías destruido. Pensé lo mismo de mi nombre, respondió él. Ella suspiró. ¿Por qué no hablaste antes? ¿Y quién me habría escuchado? Liz no respondió. Solo asintió, bajando la cabeza. Luego, tras una pausa. Voy a hablar con el comité. No prometo milagros. Pero sí justicia. No necesito que me devuelvan un nombre, dijo Julián. Solo quiero que el próximo joven que sueñe con ser relojero no tenga que volverse invisible para ser escuchado. Liz extendió la mano. Julián la estrechó. El pasado, en ese instante, no desapareció. Pero dejó de doler tanto. La noche terminó entre abrazos, risas discretas, y una sensación general de haber sido testigos de algo que rara vez sucede, la verdad, dicha sin gritos, aceptada sin escándalo, celebrada sin marketing. Tomás, exhausto pero feliz, salió al pasaje con Julián. El aire nocturno era fresco. Las luces tenues. Y aunque el mundo no había cambiado por completo, algo esencial sí lo había hecho. ¿Lo sentiste, Julián? Sí, respondió. El tiempo por fin se puso de nuestro lado. El lunes siguiente, Tomás llegó a la tienda más temprano que nunca. No por compromiso. Por intuición. Sabía que algo venía. Y no tardó en confirmarse. Apenas cruzó la puerta, Claudio lo esperaba junto a la encargada de recursos humanos. Ambos con el rostro tenso, como si el suelo hubiera cambiado de lugar. Necesitamos hablar contigo, dijo Claudio, sin mirarlo a los ojos. Entraron a la oficina del fondo. Cerraron la puerta. Sobre el escritorio había una carpeta con impresiones de capturas de pantalla, las publicaciones del relojero invisible, fotos del evento, y lo más evidente, una imagen de Julián, de pie frente a una de sus piezas, bajo el título, Él es el verdadero creador. ¿Sabías que esta exposición ha sido compartida más de 20.000 veces en los últimos 3 días? Preguntó Claudio, con un tono que mezclaba rabia y temor. Sí, respondió Tomás, sin vacilar. ¿Y que varios medios especializados han comenzado a investigar la autoría de varios modelos de Devereaux? También lo sé. ¿Y no creíste conveniente informarlo a la empresa? Tomás se apoyó en el respaldo de la silla. No. Porque la empresa ya lo sabía. O al menos, debió saberlo. El nombre de Julián Méndez estaba en los documentos originales. Lo borraron a propósito. Hubo un silencio incómodo. La encargada de recursos humanos miró a Claudio con un gesto que pedía calma. Tomás, entendemos tu compromiso, intervino ella. Pero esto representa una exposición innecesaria para la marca. Has utilizado tu imagen como empleado en una actividad externa que afecta la integridad de nuestra firma. ¿Integridad? Interrumpió Tomás. ¿Llaman integridad a vender copias sin crédito a sus creadores? ¿A enterrar el trabajo de un hombre que dedicó su vida al oficio? Eso no es integridad. Es cinismo. Claudio apretó los dientes. Estás despedido, Tomás. No fue una sorpresa. Pero dolió igual. Está bien, dijo, levantándose con calma. Me llevo mis cosas. Y mi conciencia limpia. Y no estás autorizado a seguir utilizando uniformes o emblemas de la firma en ninguna actividad pública. No necesito emblemas, respondió mientras abría la puerta. Tengo historia. Dejó la tienda sin mirar atrás. Ni una lágrima, ni una súplica. Solo una certeza, acababa de cerrar una puerta, para abrir otra más grande.
Esa tarde, cuando llegó al café de siempre, Julián ya lo esperaba. Tenía sobre la mesa un sobre amarillo, grueso, con una nota escrita a mano. Esto ya no me pertenece. Es tuyo ahora. Dentro del sobre había decenas de hojas, planos técnicos, diseños originales, cartas de aprobación, y 2 patentes con el nombre de Julián Méndez. En una de ellas, en el margen inferior, se leía un número de serie que coincidía con el modelo estrella de la colección actual de Devereux. ¿Qué es esto?, preguntó Tomás, incrédulo. Mi legado. Para que no vuelva a desaparecer. Pero esto podría hundirlos. No quiero hundir a nadie, Tomás. Quiero que aprendan. Que reconozcan. Que respeten. Si hay algo que aprendí es que la dignidad no se exige. Se muestra. Tomás lo miró en silencio. Estaba ante una oportunidad única. Podía escalar esto, llevarlo a medios internacionales, iniciar un proceso legal. Pero la mirada de Julián no pedía venganza. Pedía continuidad. ¿Qué harías vos con todo esto?, le preguntó Tomás. Lo enseñaría. Lo abriría al mundo. No para venderlo. Para inspirar. Para devolverle al tiempo lo que le robaron. Tomás respiró hondo. Ya tenía un plan. Esa misma semana, creó una plataforma digital. No tenía patrocinadores ni inversores. Solo voluntad. La llamó El Tiempo Justo. El sitio albergaba la historia completa de Julián, fotografías restauradas, archivos escaneados, audio-entrevistas. También una sección de recursos para jóvenes relojeros, plantillas, esquemas, grabaciones con consejos de Julián sobre cómo calibrar engranajes o elegir materiales nobles. No tardó en viralizarse. Varios talleres independientes empezaron a escribir. Escuelas técnicas de Latinoamérica pidieron permiso para usar el contenido como material didáctico. Incluso una universidad en Ginebra lo contactó para organizar una muestra itinerante. Y entonces ocurrió lo impensado. Maison Delacroix emitió un comunicado. En él, reconocían una omisión histórica en los créditos de varios diseños fundacionales, y anunciaban la creación de un Archivo Méndez, que revalorizaría su legado como parte integral del nacimiento de la marca Devereux. Julián leyó el comunicado en silencio. Luego, solo dijo: tardaron 40 años. Pero llegaron. Tomás lo abrazó con fuerza. ¿Y ahora, qué vas a hacer? Lo mismo de siempre, respondió. Soñar con relojes que aún no existen. Esa noche, Tomás caminó solo por San Telmo. El aire olía a jazmín y a asfalto mojado. Las luces de los balcones parpadeaban como estrellas viejas. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa. Ni ansiedad. Ni vacío. Sintió propósito. Sabía que el camino no sería fácil. Que probablemente no volvería al mundo del lujo tradicional. Pero ahora tenía algo más valioso que una marca en su currículum. Tenía una causa. Y en ese preciso instante, entendió el valor real de lo que Julián había dicho tantas veces. El tiempo no se mide en minutos. Se mide en significado. Un mes después del evento, Tomás alquiló un viejo local en Chacarita. No tenía vidriera ni mármol en el suelo. Las paredes estaban descascaradas, el techo tenía manchas de humedad, y el cartel de madera todavía decía, Zapatería González. Pero él no lo veía como ruina. Lo veía como origen. Julián lo ayudó a limpiar. Trajeron herramientas, mesas de trabajo, y una vieja lupa montada sobre una base de bronce que él había usado en sus primeros años como aprendiz. El lugar empezó a transformarse, no con dinero, sino con tiempo y cuidado. Lo bautizaron Taller Méndez. No era una empresa. No era una escuela formal. Era algo más humano, un refugio para quienes querían aprender sin tener que mendigar respeto. Los primeros en llegar fueron jóvenes,
casi todos autodidactas. Algunos habían estudiado ingeniería o diseño, pero abandonaron porque no encontraban alma en los planos. Otros venían de oficios perdidos, torneros, joyeros, grabadores. Había una energía casi sagrada en el ambiente. No había jerarquías. Julián no se sentaba como un maestro en un pedestal. Caminaba entre las mesas, corregía con suavidad, preguntaba con humildad, y sobre todo, escuchaba. La precisión no es solo técnica, decía. Es también ética. Cada pieza que hagas habla de vos. Aunque nadie vea tu nombre. Tomás documentaba todo. Grababa entrevistas con los aprendices, fotografiaba el proceso de restaurar una maquinaria vieja, subía tutoriales explicados por Julián. Pero lo más importante fue lo que decidió hacer con las patentes. En lugar de registrarlas para sí mismo, creó un archivo abierto con licencias Creative Commons. Cualquiera podía estudiarlas, replicarlas o reinventarlas, siempre y cuando se mencionara al autor original. Ese acto generó algo inesperado: respeto. Diseñadores europeos comenzaron a escribir. Un pequeño taller de Japón ofreció colaborar. Una relojería suiza propuso enviar materiales a cambio de formación cruzada. Julián sonreía, pero se mantenía cauto. No quiero que esto se vuelva otra moda, decía. Lo nuestro no es nostalgia. Es justicia. Un día, llegó una carta escrita a mano. El sobre llevaba el membrete de la Maison de Veró, pero venía con matices. La firmaba Liz de Veró. Julián, comenzaba. He hablado con el consejo. Hemos revisado documentos, testimonios, archivos olvidados. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos corregir su huella. Queremos invitarte a Ginebra, a presentar tu historia en nuestra sala principal, no como un acto de marketing, sino como el reconocimiento que mereces. Julián leyó en silencio. Luego miró a Tomás. ¿Y vos qué pensás? Yo creo que tenés que ir. No por ellos. Por todos nosotros. Para que cada vez que alguien mire un reloj con tu diseño, sepa que fue hecho por alguien real. Por alguien que sufrió, resistió y venció. Viajaron un mes después. Fue un evento pequeño, pero simbólico. Julián no usó traje ni discursos escritos. Solo habló de su vida. De lo que le costó llegar ahí. De cómo fue tratado como invisible. Y cómo aprendió que el valor de uno no lo define una etiqueta, sino su capacidad de perdurar. Cuando terminó de hablar, hubo silencio. No un silencio vacío, sino uno lleno de respeto. Luego vino el aplauso. No era un aplauso de cortesía. Era un aplauso de redención. De regreso en Buenos Aires, Julián se sintió en paz. El taller seguía creciendo. Tomás ya no era el vendedor tímido de antes. Ahora enseñaba a otros cómo documentar su trabajo, cómo comunicar sin perder la esencia. Juntos, habían creado algo más poderoso que una marca. Una comunidad. Un día, llegó una joven al taller. Tenía unos 19 años, manos marcadas por la costura, y una caja de madera bajo el brazo. ¿Vos sos el señor Méndez? Depende de quien pregunte. Soy Laura. Mi abuelo tenía un reloj suyo. Se lo robaron hace años. Pero me dejó esta caja. Nunca supe qué tenía. Julián la abrió con cuidado. Dentro, había engranajes sueltos, un bosquejo en papel amarillento, y una pequeña inscripción: para terminar juntos cuando seas grande. Él lo reconoció al instante. Era uno de sus últimos diseños inacabados. Esto, dijo, con los ojos brillando, esto es una promesa. Laura sonrió. ¿Me enseña a terminarlo? Julián la miró. Claro que sí. Pero primero contame tu historia. Esa noche, mientras cerraban el taller, Tomás lo encontró sentado solo, mirando una pieza recién armada. No decía de Veró. No decía Méndez.
No decía nada. Y sin embargo, lo decía todo. ¿Estás bien? Estoy completo. ¿Pensaste que ibas a llegar hasta acá? No. Pero vos sí lo pensaste por mí. Y eso hizo la diferencia. Tomás se sentó a su lado. Miraron el reloj. Las agujas giraban en silencio. Ya no dolía el pasado. No pesaba el olvido. No amenazaba el futuro. Era un tiempo nuevo. Un tiempo justo. Pasaron 5 años. El Taller Méndez ya no era solo un local en Chacarita. Era una red. Un latido extendido por Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Oaxaca, Lisboa. Un pequeño movimiento de artesanos, diseñadores, grabadores, jóvenes curiosos que querían aprender no solo a construir relojes, sino a darles alma. Julián ya no iba todos los días al taller. Sus manos temblaban un poco. Su vista no era la de antes. Pero su mente seguía clara como el cristal de zafiro. Cada tanto, aparecía sin avisar. Se sentaba en silencio a mirar. A veces corregía un ángulo. A veces compartía una historia. A veces, simplemente escuchaba el tic-tac de las creaciones ajenas. ¿Querés que te grabe contando eso? Le preguntaba Tomás, cada vez que surgía una anécdota nueva. No hace falta, decía él, sonriendo. Ya está grabado en ellos. Y era cierto. Cada aprendiz que salía del taller llevaba más que técnica. Llevaba una manera de mirar el tiempo. No como algo que apura, sino como algo que acompaña. Una mañana de otoño, el banco de trabajo de Julián quedó vacío. No hubo anuncio. No hubo dolor escandaloso. Solo ausencia. Una calma rara. Como si el mundo hubiera bajado el volumen por un instante. Tomás llegó temprano y encontró sobre la mesa una cajita de madera cerrada. Encima, una nota con su letra fina y temblorosa. Para cuando yo no esté, pero sí esté. La abrió con manos temblorosas. Adentro, había un reloj de bolsillo. El primero que Julián había diseñado íntegramente a los 27 años. Restaurado, perfecto, latiendo suave. Y una inscripción en el reverso. El tiempo no es lo que se va. Es lo que queda. Tomás no lloró en ese instante. Lloró después, en casa, en silencio, con la luz apagada. Lloró por todo lo que aprendió, por todo lo que Julián no dijo, pero dejó sembrado. Días después, el taller no hizo ningún homenaje ostentoso. No cerraron. No hicieron ceremonia. Solo dejaron el banco de trabajo vacío, con su lupa favorita y una flor silvestre. Y sobre la puerta, colocaron una placa de bronce que decía: aquí no enseñamos relojería. Enseñamos a honrar el tiempo. Julián Méndez. Los años siguieron pasando. Los diseños de Julián se estudiaban en escuelas de todo el mundo. No como objetos de lujo, sino como ejemplos de resistencia y belleza sincera. El archivo abierto creció tanto que se convirtió en la base de una nueva corriente artesanal, la horología humanista. Tomás, ya con canas, siguió enseñando. Nunca dejó de nombrarlo. Nunca dejó de empezar una clase sin decir: un hombre me cambió la vida, y no por lo que sabía, sino por cómo trataba a los demás. Un día, en una muestra internacional en Berlín, una niña se acercó al stand del Taller Méndez. Tendría unos 10 años. Señaló uno de los relojes y preguntó: ¿y este, quién lo hizo? Tomás sonrió. Lo hicimos entre muchos. Pero la semilla la puso un señor que ya no está. ¿Cómo que no está? Quiero decir, no está acá. ¿Y entonces cómo saben lo que él haría? Tomás se agachó, le mostró el reverso del reloj, y le dijo: porque dejó algo que no se ve, pero se siente. Como un latido. La niña tocó el reloj. Sonrió. Entonces sí está.
Tomás sintió que el tiempo se detenía un segundo. Y luego siguió. Última entrada del cuaderno de Julián, encontrada años después. No me preocupa desaparecer. Me preocupa no haber sembrado suficiente. Pero miro a Tomás, y a Laura, y a ese chico nuevo que no sabe todavía cómo ajustar una espiral y me tranquilizo. Porque el tiempo, el verdadero tiempo, no vive en los relojes. Vive en las personas que aprendieron a usarlos para hacer algo bueno.